migro de la ciudad, yo me considero un neocampesino o un neorural. Somos aquellas personas que en algún momento abandonamos la ciudad, abandonamos nuestra profesión a la que por alguna situación de la historia, de la verdad, nos llevó a, a tener una profesión, nos lleva a abandonar. Entonces llego al campo a aprender de los campesinos, aprender de mi esposa, aprender, porque ella sí es una mujer campesina 100%, raizal de aquí, de esta vereda. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. En la finca hemos tenido en algunos momentos 198 plantas alimenticias identificadas, que es un listado bastante grande. Es indudable que la yuca es del sector del Napo, en el Perú amazónico, porque allí hay plantas originarias de yuca. Y la yuca entonces se caracteriza por dos vertientes iniciales, lo que son las yucas amargas, que son las yucas venenosas, y las yucas dulces o boniatas, ¿sí? Las comestibles, directamente, porque las otras también son comestibles, pero exigen un proceso que lo saben los indígenas, que la han trabajado durante miles y miles de años, siendo la yuca un alimento fundamental y prioritario para los indígenas. Hay comunidades indígenas que el 60% de su alimentación es yuca. En el Amazonas hay yucas de 3 meses, ¿sí? Pero también tienen yucas de más de un año, tienen una cantidad de variedades bien interesante. Y entre las yucas dulces o boniatas, que es las que nosotros conocemos y cultivamos, hablamos como de 5.000 variedades a ese nivel. Colombia tiene algo como 1.700, somos el país que más variabilidad de yucas tiene. Toda esa migración de la yuca del Amazonas hacia el lado del Bichada, ¿sí? A todos estos planicies, genera unas variabilidades de yuca impresionante. Hay comunidades indígenas que tienen más de 30 variedades de yucas, con su conocimiento, con sus usos, con sus cosas. Identificamos dos: las yucas blancas, de pulpa blanca, y las yucas de pulpa amarilla, ¿cierto? Dos formas diferentes de consumir la yuca, dos sabores diferentes, ¿sí? Entonces la yuca amarilla, por ejemplo, comercialmente no se vende, ya no se consigue en los mercados. Hoy se consigue yuca blanca. Entonces, como alimento, la yuca es una planta rica en carbohidratos, es una planta fácil de preparar, es una planta que se puede utilizar todo el tubérculo, es una planta que saca las harinas, que saca las féculas, se pueden hacer coladas, se pueden hacer pasteles de yuca, bueno, para no hablar del sancocho, ¿cierto? La yuca cocinada, ¿sí? Están los enyucados, que son una delicia. Los enyucados es una preparación muy costeña, muy venezolana. Pues la yuca, sus orígenes, llamémoslos culturales, es tan grande como el mismo maíz, ¿no es cierto? Hay culturas del maíz, culturas del trigo, culturas del arroz, pero hay culturas de la yuca, y dentro de las culturas de la yuca pues son las culturas amazónicas. Y las culturas de la yuca son dos fundamentalmente. Unas muy arcaicas que se conservan y que es lo que nosotros llamamos yucas bravas. Yucas bravas, así como las barras bravas, compañeros. Yucas bravas. Esa yuca hay que procesarla porque tiene unos agentes inhibidores. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de los agentes inhibidores? Unos agentes inhibidores, pero la diferencia de los otros, por ejemplo, de algunas leguminosas, algunos frijoles, que simplemente producen el meteorismo, pues, la flatulencia y toda esta cosa, estos sí son tóxicos, son mucho más tóxicos. Entonces, esos hay que sacarlos, no hay otra. ¿Qué ventaja tiene que los antepasados de nosotros lograron cruzando esas yucas, lograron tener una yuca
que ya no tiene esos factores inhibidores. La yuca tiene ese valor, igual que les comenté que aparece la última versión que hay de ese dios de los báculos, es una versión de 2200 años atrás. Y ese último dios de los báculos es el dios que tiene en una mano entonces el maíz, y en la otra mano para algunos, no, la batata. Y para otros, para otros la batata, para nosotros decimos que la yuca, porque lo que estamos viendo ahí es el gran encuentro entre el maíz y la yuca. El maíz y la yuca. Bueno, ¿qué papel juega entonces la yuca? Pues transforma es parte de la transformación de todos nuestros pueblos que estábamos cercanos a las culturas amazónicas, ¿no es cierto? Y va a permitir la existencia de ciudades. Nosotros vemos las ciudades del maíz, Chanchán, Caral, ¿no es cierto? Todas esas ciudades podemos decir que son las ciudades del maíz, pero solo ahora estamos viendo las ciudades de la yuca, que son las ciudades circulares esas de la Amazonía, que solo ahora con los satélites y con todo esto ya estamos viendo que hay unos sitios donde se ve que existieron grandes ciudades. No manejábamos la piedra, ¿no es cierto? Las culturas amazónicas de este lado nunca manejaron la piedra, manejaron la madera. El conuco tiene todo el carácter de ser un espacio de crianza, que ahí es donde cambia todo el concepto de finca o aún el concepto de chagra o chácara. Cualquiera de esos conceptos cambia ahí, porque lo que se hace, imagínese usted el valor que tenía eso, era ese espacio donde ellos iban pues para nosotros experimentar, a probar las diferentes yucas, y donde hicieron posible a través de esa propuesta de conuco de crianza, posible la aparición de la yuca dulce. Bueno, los usos, los que ustedes quieran, ¿no? Usos pues todos, almidones, todas las comidas, todo esto de la farina que estamos hablando y que es, o mandioca, que es un elemento cultural en toda la Amazonía. Y en nosotros, pues claro, la yuca nos permitió hacer casi todos los platos de nosotros tienen yuca incorporada, ¿no es cierto? Tienen yuca incorporada, pues pueden tener plátano, yuca. Por eso un sancocho es uno de las mejores expresiones culturales, ¿no es cierto? Es uno de los tubérculos andinos bien interesantes. Cuando los europeos encontraron la racacha, pensaron que era un apio, dijeron un apio gigante. Él tiene hojas como un apio, huele un poquitico al apio, y sus tubérculos pues son geniales. Hay arracachas amarillas, hay arracachas blancas, hay arracachas moradas, hay arracachas dulces, hay arracacha de tarro. Entiendo que más o menos como el inventario de variedades de arracachas llega como a 19, que están básicamente o estaban en algún momento en el Alto Putumayo, que es uno de los centros de biodiversidad y de agrodiversidad bien interesantes. Normalmente se utiliza rallada en el sancocho, de pronto adicionada por ahí a un sudado, pero por ejemplo probar una chicha de arracacha es una cosa espectacular. Una chicha de arracacha es una flojapiernas impresionante, muy buena la chicha de arracacha. Los arequipes de arracacha que hacen en Cajamarca son espectaculares. Las galletas que hacen con arracacha en Cajamarca son muy buenas. La arracacha es bien importante para nosotros,
tan importante como de pronto en algunas culturas, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de las culturas que tenemos influencia tanto caucana como paisa, la racacha jugó el papel de articular lo que en otras culturas hacía la papa, ¿no es cierto? Las culturas andinas hacía la papa. Y fuera de eso, la ventaja de la racacha es que está pues en unas condiciones de ecosistemas medios. Estamos hablando de 1500, 1600 metros de altura, ya tenemos la racacha, ¿no es cierto? Y puede llegar a subir hasta los 2200, 2300 metros. Entonces, eso hace que la racacha sea muy valiosa para la mayoría de la sociedad rural campesina. Las arracachas fundamentalmente son tres tipos dentro de el referente mío es lo que los campesinos y las campesinas me han enseñado, ¿no es cierto? Entonces, en ellos está las tres arracachas más valiosas, la arracacha blanca, la arracacha amarilla y la arracacha morada. La arracacha morada es una arracacha que tiene el mayor énfasis es en lo medicinal, es más bien con fines medicinales. Acordémonos que ella es pariente del apio. Entonces, la arracacha también sirve para hacer almidones de arracacha, tortas de arracacha, sirve para cantidad de procesos. Acordémonos que dentro de los procesos, las harinas, los almidones de las plantas juegan el papel de la conservación de la planta. Es decir, acordémonos que hay una forma de conservar que es a través de secarlas, ¿no? Deshidratarlas. Esa es una forma de conservar una planta. Pero hay otra forma de conservar algunos elementos, por ejemplo, puede ser un deshidratador, pero también podemos conservarla en forma de miel, ¿no es cierto? Pero también otro componente para conservarla es en forma de almidones. Entonces, la racacha tiene esa posibilidad para conservarse como almidón. Y la otra parte que me parece valiosa que referenciar es la racacha desde el punto de vista del uso familiar. Es una de las plantas que permiten como una serie de actividades familiares, ¿no es cierto? Incorporan la familia dentro del proceso de cultivos, dentro del proceso de producción, de transformación, mejor, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos produce almidones, es planta medicinal, sus hojas pueden ser utilizadas similar al apio y tiene el valor también de ser un complemento alimentario, es decir, la papa, la racacha, la yuca son complementos alimentarios y claro, una crema de racacha es deliciosa.